bienvenidos. Vamos a empezar hoy con una pregunta, una frase, y luego vamos con la pregunta. Una frase que me ha acechado, que me ha desafiado desde, 11 años, lo que llevo siendo cristiano. La conocí en estos discipulados que hacíamos con el pastor Armando de Nueva Vida en Cristo, ¿no? Y salía la frase. Esta frase de John Newton, muchos le conoceréis porque es el compositor de Sublime Gracia, el himno. Pero él era un esclavista, por si no lo sabéis, que conoció al Señor y cambió radicalmente su vida. Y él, vamos a hablar de la iglesia que Dios quiere, ¿no? En Hechos 2. Pero él escribió esto: no soy el hombre que debería ser, no soy el hombre que quisiera ser, no soy el hombre que espero ser, pero por la gracia de Dios no soy el hombre que era. Me he sentido identificado con estas palabras durante 11 años, como una constante. No soy lo que quisiera ser, pero lo doy gracias a Dios que no soy el hombre que era. Y ahí viene la pregunta: ¿soy lo que debo ser? ¿Eres lo que debes ser? ¿Qué piensas cuando te miras a ti? ¿Eres todo aquello que deberías ser? ¿Eres aquello que Dios espera de ti? ¿O solo estás viviendo? Como iglesia, ¿es Nueva Esperanza la iglesia que Dios quiere que sea? ¿O es una iglesia muy bonita a la que nos llevamos bien? ¿Soy todo lo que Dios espera? ¿Soy todo lo que debo ser? Si soy sincero, la respuesta es que no. Yo mismo me siento muy indigno e insuficiente de la obra de Dios, incluso para predicar hoy aquí, no doy la talla. Hombre, doy talla de alto, ¿no? Pero de talla ante Dios, poca. Y con la iglesia pasa igual. La iglesia perfecta no existe. Y si la iglesia perfecta existiese, en el momento que uno de nosotros entrásemos en ella, la estropearíamos. Por suerte, Dios no nos mira con desagrado. Dios sabe que somos criaturas en proceso, sabe que lo estamos intentando, nos aman y es tan generoso que dice: me complazco de ti aunque no eres perfecto. Y está bien. Pero decía mi profesor de discipulado hace muchos años, 3, decía: el día que perdamos de vista la utopía, perderemos el rumbo. Una utopía es algo imaginativo, maravilloso, que no existe, que no se puede conseguir. Pero en el momento que dejas de apuntar a ello, te conformas con cualquier cosa. Y así pasa en la vida cristiana. Nunca vamos a ser perfectos, ni como personas ni como iglesia, pero el día que dejemos de intentarlo, habremos perdido. Habremos perdido. Nos habremos conformado a ser como somos, buenas personas, con trabajos, que pasan el tiempo, que tienen amistades, pero que no importan mucho, si somos sinceros. Así que es necesario que nos preguntemos cómo quiere Dios que seamos, no como yo me conformo a ser. Y como iglesia pasa igual. Si somos sinceros con vosotros, si soy sincero yo, que he hecho el programa las sugerencias, ¿no? Solo decir un equipo, no yo, pero al proponer hechos, la idea es, toda esta serie que estamos haciendo de hechos, que aprendamos a ser iglesia. Ser iglesia no es venir, a ser iglesia también se aprende. Entonces estamos estudiando hechos, porque esta es una iglesia nueva. Pues Señor, ¿cómo somos una iglesia? Enséñanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. Y con esa actitud vamos a venir hoy al capítulo 2 del libro de Hechos y vamos a preguntarle al Señor y a escucharle: ¿qué iglesia quieres tú que seamos? ¿Qué pautas? Que nunca se puede volver a la iglesia primitiva, ¿vale? Cada ciertos años hay un movimiento de estos. La iglesia primitiva, nosotros somos los que tenemos la clave. No hay claves. La iglesia primitiva ya pasó. Nosotros tenemos que encontrar la forma de ser la iglesia que Dios quiere hoy. Pero al mirar esta iglesia, sí que es verdad que vemos aquellas pautas que agradan a Dios. Entonces vamos a verlas. La primera es que es una iglesia guiada por el Espíritu. Y vamos a leer este texto de Pentecostés. Hay algunos textos que resumo, ¿vale? Quito unos pocos versículos porque vamos a haber hecho 2 enteros y si no es que es imposible. Pero podéis leer en casa completo si queréis. Los versículos del 1 al 8 y luego del 12 al 13 dicen así.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban asombrados y se maravillaban, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en la lengua en la que hemos nacido? Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Por eso hablan así. Ya sabéis lo que pasa en este pasaje, ¿no? A continuación, Pedro, ese impetuoso Pedro, no se queda callado. ¿Cómo que estamos borrachos? Se levanta y se pone a predicar. Y al final de esa predicación, en el versículo 41, vamos a ver que es que se convirtieron en 3.000 personas. Así que algo bueno tenía que haber, ¿no? Bueno, ¿cuál es el primer punto entonces? La iglesia guiada por el Espíritu. Pedro está diciendo, no están borrachos. Lo que pasa aquí es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel, lo que ha leído Mariel esta mañana, que no voy a leer porque estoy seguro que todos estaban muy atentos, ¿verdad? Todos sabéis lo que dice. Bueno, por si acaso. En resumen, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. 1. Haré maravillas y señales. 2. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hablaba de un día en que el Espíritu de Dios vendría sobre las personas. Bueno. En Juan 16:7 también Jesús aseguró que si Él se iba, mandaría al Consolador, el Espíritu de consolación para nuestras almas. Y nos dijo incluso, fíjate, el propio Jesús, os conviene que me vaya porque si no el Consolador no vendrá. ¿Qué es este poder? Que hasta Jesús dice que nos conviene que Él se vaya. ¡Wow! Y luego Hechos 1:8, una promesa que empezamos al iniciar la serie de Hechos y que nos va a acompañar durante todo el libro. La promesa que Jesús le hizo a los discípulos justo antes de ascender. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Alguien ha dicho que los 3 momentos más importantes del drama bíblico son el Éxodo, cuando Dios desciende para alcanzar a Israel, la Encarnación, cuando Jesucristo, el Hijo, desciende para alcanzar a la humanidad, y Pentecostés, cuando el Espíritu desciende para crear la Iglesia. Siempre que la Biblia diga que Dios desciende, échate a temblar, porque algo chulo va a pasar, algo impactante va a pasar. Esa es la importancia de Pentecostés. Estamos hablando de algo tremendo lo que pasa hoy aquí. Por eso me la pedí yo cuando hicimos el calendario de predicaciones. Es algo tremendo y es apasionante entender que Dios estaba derramando su espíritu. Bien, la importancia de Pentecostés. Algunas personas al predicar esto se centrarían en las lenguas, en las llamadas. Lo podemos explicar, pero no es mi foco esta mañana. Hablaron en lenguas porque la promesa era alcanzar a todas las naciones y hacía falta una señal milagrosa que respaldase que eso era sobrenatural y que estaba pasando. Sí, no significa que todos cuando creemos en Dios y recibimos el Espíritu Santo tenemos que hablar en lenguas, no. Recibieron una llama de fuego porque en aquel momento necesitaba ser visible, porque era no la primera vez, sino la vez que el Espíritu descendió, ¿no? Entonces necesitaba ser visible, que viniese una llama de fuego sobre sus cabezas. Pero hoy en día yo estoy seguro que tengo el Espíritu Santo y yo no recibí una llama de fuego. Si acaso lloré o algo así, pero no recibí una llama de fuego, ¿no? Entonces, sí, mucha gente la importancia de Pentecostés se centra en eso. Podríamos hablar de que es la contrapartida de la Torre de Babel. La Torre de Babel, Dios separó las naciones por medio de separar el lenguaje. Aquí pasa lo contrario. Dios quiere alcanzar a todas las naciones para Él, traerlas a Él. Entonces, el lenguaje significa. Pero, la verdad, no tengo tanto interés en ir por ahí. Me preocupa más cómo lo llevamos a la práctica. Y eso me plantea 2 preguntas.
¿Veis bien? Si no, me echo un poquito para acá. Aunque David me va a regañar por mover la cámara, pero bueno. ¿Veis? Tenme paciencia, David. Pobrecito. Te tengo siempre mareo. Me interesa más la parte práctica. Entonces, la iglesia dirigida por el Espíritu. ¿Qué es la iglesia dirigida por el Espíritu? Volvemos a esa promesa de Hechos 1:8 y dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dice recibiréis poder cuando tengáis una organización buenísima. Recibiréis poder cuando el desayuno tenga churros. Por cierto, puntazo, ¿eh? Hoy, sobrado. Pero ese no es el poder de la iglesia. Recibiréis poder cuando tengáis actividades muy bonitas y en el vecindario. Sí, sí, que eso está bien, que lo gusta hacerlo, pero ese no es el poder de la iglesia. El motor de la iglesia no es ser un club social donde nos llevamos muy bien. El motor de la iglesia no es ni siquiera, yo qué sé, entretenernos, ayudar por ayudar. Ayudar está bien, pero no es el motor de la iglesia. El motor de la iglesia es el Espíritu Santo y de hecho no habría iglesia sin el Espíritu Santo. Jesucristo ya estaba allí, pero no inauguró, comenzó la iglesia, pero no hizo el acto oficial. Tuvo que venir el Espíritu Santo. Esa es la importancia del Espíritu Santo. Hoy en día es muy habitual que la iglesia se base en estrategias. A mí me han preguntado, oye, Nueva Esperanza está yendo genial, ¿qué estáis haciendo? Nada. No, habrá una estrategia, una clave, un truco. No, estamos buscando a Dios. Hace muchos años me enviaron a hacer prácticas en una iglesia a Valencia y descubrí el sistema de riego de las acequias. No sé si conocéis las acequias, habéis estado en Valencia, son como unos canales grandes por los que fluye el agua y tienen un sistema de riego que alimenta a los campos. Me llamó mucho la atención porque justo vine de esas prácticas y fui a Cristo Vive y escuché al pastor Buch predicar, a Manuel Buch. Él es originario de Valencia. Y él dijo, porque estaban haciendo toda la parte organizativa de la iglesia grande ahora, y claro, había que hacer cambios, administrar y todo, porque es una iglesia muy grande. Pero este pastor tiene unas cosas muy claras. Le dijo a la iglesia, estoy pensando en la acequia. Tú puedes construir, se me ha grabado, ¿eh? Tú puedes construir un sistema de riego de acequias perfecto, organizado, que no deje ninguna parte fuera, que da gusto, vamos. Pero si no llueve, estás perdido. Pasa igual. Tú puedes hacer todos los canales administrativos de la iglesia, todo lo que tú quieras, pero si el espíritu no fluye, que es el que impulsa la iglesia no tiene vida, nada crece. Claro, las técnicas pueden ayudar. A mí me encanta la organización. Si me conocéis, yo me tengo que flexibilizar. Pero pienso que el día que nos convirtamos en una iglesia muy organizada, muy potente, muy buena, pero que no está escuchando el Espíritu de Dios, habremos fracasado. Así que como iglesia, ¿cuál es nuestro poder? Cuando vienes aquí el domingo, cuando quieres ser parte de esto, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué te mueve? ¿Por qué lo haces? ¿Quieres ser parte del plan de Dios para las naciones y que el Espíritu sea tu motor? ¿Quieres ser parte del plan de Dios? ¿O nos llevamos muy bien? Que está bien también, hay que ser parte del plan de Dios y llevarse muy bien. Pero no solo llevarse muy bien. Y la segunda parte que me interesa es como personas, ¿cómo estamos dirigidos por el Espíritu? ¿Experimentamos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque hoy en día son una cosa muy esotérica. Debido a la influencia que tenemos del pensamiento científico y humanista y demás, pues incluso nuestra relación con Dios es muy intelectual. A mí me encanta lo intelectual, que me gradué en teología, ¿vale? Una vez más, que no es malo. Pero no es solo eso. Estudiar Biblia, razonar, razonamientos, doctrinas. Sí, que está muy bien. Pero la propia palabra dice que sin el Espíritu Santo su palabra no se puede entender bien. Así que a lo mejor hay que priorizar. Yo creo que a veces somos como un niño al que le han dado una herramienta que le queda grande. No porque Dios quiera que nos quede grande, el Espíritu Santo, sino porque no hemos parado a practicar cómo usarla. El DVD seguramente es muy complejo para los niños, pero como les interesa, ¿verdad?, programar Netflix, los niños de 3 añitos te ponen Netflix, porque les interesa, por complejo que sea.
Pero yo creo que a veces no le ponemos todo el énfasis que debiéramos y estamos perdiendo un tesoro, porque dice, si lo creemos, ¿no? Dice Juan 14:6 que es un consolador para nuestros momentos de aflicción con Dios. Dice Juan 14:26 que nos guía toda la verdad. Cuando tenemos que tomar una decisión muy dura, el Espíritu Santo puede hablarnos. Dice Romanos 8:26 que nos enseña cómo orar. Aun cuando vosotros no sabéis cómo orar, no tenéis ni idea, el Espíritu Santo intercede por vosotros, nos dice Pablo, y que nos ayuda en nuestras debilidades. Nos estamos perdiendo un tesoro. Y estamos perdiendo un tesoro por falta de práctica, porque la iglesia, no la nuestra, sino la iglesia en general, ¿vale? Es muy intelectualista y porque nos hemos acostumbrado a resolver las cosas con nuestros medios. Y claro, así conseguiremos a lo mejor resultados naturales muy buenos, pero nunca conseguiremos los resultados sobrenaturales. Los naturales sí, los sobrenaturales se nos irán de las manos. Claro, el Espíritu Santo puede marcar una diferencia en nuestras vidas. Si tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, crees en lo que hizo en la cruz, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esa es la promesa bíblica. Y si tú lo escuchas y lo practicas, no es fácil, al principio no es fácil, pero se puede, ¿no? Se puede escuchar al Espíritu Santo. Pues va a haber una diferencia en tu vida. Y yo doy fe de eso, el que está aquí delante da testimonio. Yo tengo el Espíritu Santo, yo siento el Espíritu Santo. ¿Es una cosa mágica, esotérica? No, a veces más, a veces menos, es la vida, pero siento al Espíritu Santo. Y claro, alguien me dirá, no, los más humanistas, eso es tu conciencia. Ya te digo yo que hay cosas que mi conciencia muchas veces se quedaría muy tranquila así y el Espíritu Santo no me deja en paz. Y me hace cambiar o me hace disculparme. Ya te digo yo que yo estaba muy tranquilo. Pero no, ya te digo yo que es algo más. Y esa es otra clave, el Espíritu Santo es un tesoro, va a marcar la diferencia. Pero tienes que estar preparado porque cuando seguimos al Espíritu Santo será el plan de Dios y no el tuyo. Dice en Ezequiel 37:1 que el Espíritu Santo lo llevó en visión a un valle de huesos secos. ¿Quién quisiera leer? Dice en Mateo 4:1 que Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo en el desierto. ¿Quién quisiera leer? Dice en Hechos 8 que Felipe, que estaba teniendo un éxito ministerial tremendo, predicando a los samaritanos y luego a un etíope, el Espíritu no lo dejaba allí, se lo iba llevando de un sitio a otro. Pues Señor, si hay fruto, déjame que me quede, que lo disfrute. Yo de ser Felipe, yo hubiese preferido quedarme, ¿no? Pues no, vas a ir donde quiere Dios y no donde quieres tú. ¿Qué quiero decir? Claro que el Espíritu Santo va a marcar una diferencia, pero tienes que estar preparado para asumir el reto. ¿Vives para el plan de Dios o vives para el tuyo? Como iglesia, ¿vivimos para el plan de Dios o vivimos para el nuestro? Tenemos que preguntarnos eso. En segundo lugar, hablamos de una iglesia con fundamento en Cristo. Pedro sigue predicando, se da un arranque el tío ahí, se nota que el Espíritu Santo lo había llenado. Sigue predicando y dice esto. Varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. A quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedase bajo el dominio de ella. Aquí Pedro, de los versículos 25 al 31, resume que David, el rey David, profetizó acerca de que el ungido de Dios no vería corrupción. Ya, lo resumo, ¿vale? Porque hoy tenemos mucho texto. Y sigue en el 32 y dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, que ha derramado esto en vosotros, que veis y oís, ha derramado en vosotros esto que veis y oís. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Increíble, ¿eh? Una cristología ahí, se nota que el Espíritu Santo vino sobre Pedro. Pedro no hablaba así antes, ¿no? Increíble.
Bueno, ¿qué hay para destacar aquí para nosotros? La Iglesia tiene que estar fundamentada en Jesucristo. Y hay varios puntos que Pedro resalta. El primero es la veracidad de la muerte y la resurrección de Jesús. Sabemos que Jesús existió. Eso es una realidad. Ningún historiador sensato, a no ser que sea un ateo acérrimo de estos enfadados, que aunque no tenga razón, por enfadado te quiere llevar la contraria, pero es ridículo. O sea, sabemos que Jesucristo existió. Eso es así. Y medimos la fecha, de hecho, en base año 2024 después de Cristo. Entonces Jesús existió. Y Jesús murió en una cruz. Hay registros de eso, incluso en las actas romanas, de los historiadores romanos, judíos. O sea, no es una cosa de los cristianos. Jesús existió. Ahora bien, el problema es la declaración que Pedro hace a continuación. A este Jesús, que vosotros crucificasteis, hasta ahí no hay problema, Dios lo levantó de entre los muertos. Ahí empieza el problema. El problema empieza en que nos cuesta creer en la resurrección. Porque no es normal. Toda experiencia humana nos indica que cuando te mueres estás muerto. Y ya está. Pero tenemos varias pruebas, indicaciones de la resurrección. Se podría hacer esto mucho mejor, ¿no? Y mucho más largo, pero igual, a mí me gusta mantenerme. Por ejemplo, el testimonio de Juan, ¿no? Juan escribió siendo un pescador Galileo, analfabeto, que a Jesús le clavaron una lanza en el costado y que salió agua y sangre. Eso es un derrame pleural. Hermanos, la pleura es el líquido que rodea el pulmón y lo separa para que puedas respirar y dar movimiento. Y pues cuando atravesaron a Jesús con la lanza, eso salió. Eso es un signo de que Jesús pues, estaba muriendo y se murió, ¿no? ¿Cómo ibas a ver un pescador analfabeto? Pero dejó registro de ello. Lucas, en su evangelio, parece que hoy hay júbilo fuera. Por aquí se manifiesta el espíritu, así que centraos. Centraos. Lucas dice que él, siendo un griego, que no era judío, no tenía un interés de nacimiento en el cristianismo, dice que se dedicó al estudio y a la investigación y tomar nota y hacer entrevistas a todos los que lo habían vivido. Su conclusión fue que aquello era la verdad y se hizo cristiano, ¿no? El famoso médico del apóstol Pablo. Las mujeres. Si tú quisieses mentir en aquella época, tú dirías que los primeros a los que se le apareció Jesucristo resucitado fue a los hombres, no a las mujeres. Porque la mujer en aquella época no tenía palabra legal, su testimonio no contaba ante la ley. Entonces, si tú hubieses querido mentir, elaborarte algo, ¿por qué lo harías así? Dirías que tal y tal fulanito, hombres importantes, eran testigos. Pero no, Jesús apareció a las mujeres. Y tenemos también el testimonio de los apóstoles. ¿Cómo es que aquellos cobardes, porque eran cobardes, que prendieron a Jesús y salieron corriendo? Uno de ellos está desnudo. No le dio tiempo a coger la túnica, salió corriendo desnudo. Era Marcos. Por si no lo sabéis. ¿Cómo es que aquellos cobardes que se escondieron y temblaban de miedo y no tenían valor para predicar porque dijeron, han crucificado a Jesús, nosotros somos los siguientes? ¿Cómo es que hay un cambio en ellos que de repente se creen que todo es verdad y se juegan la vida? Ahí tiene que haber algo. Porque Jesús resucitó, por eso. Y vieron que era verdad, y vieron que hay cosas más importantes que esta vida. Entonces, se los comieron los leones. Los crucificaron. A Pedro lo crucificaron boca abajo, a Pablo le cortaron la cabeza. Y te digo una cosa, alguien podría contar una mentira, montar una religión, para beneficiarse económicamente. Claro que sí, vamos a ser realistas y sensatos, claro que sí. Pero nadie muere por algo que sabe que es mentira. Eso no. Sino el testimonio de los mártires da testimonio de la resurrección de Cristo. Bueno, entonces, tenemos esos indicios, pero al final creer es una cuestión de fe. Nos ponemos enfrente de la cruz y de la tumba vacía y cada uno tiene que tomar su decisión. Nadie te puede obligar, yo no te puedo convencer. Mis razonamientos no son suficientemente buenos. Es una cuestión de fe en la obra de Jesucristo.
El segundo énfasis que hace Pedro es que este puede ser y debe ser nuestro único fundamento. Estoy seguro de que todos recordáis aquella parábola de la casa puesta sobre la roca y la casa puesta sobre la arena, y que la arena, pues claro, cuando venía la tormenta se derrumbaba la casa, pero lo de la roca permanecía. Y Jesús dijo, el que ponga su fe sobre mi enseñanza, sobre mí, pues esa es la roca, ¿no? La tormenta no se lo llevará. Bien. Con el tiempo aprendes que lo único que merece la pena de esto es Jesucristo. Son palabras duras a lo mejor, pero yo llevo poco tiempo en el ministerio, ¿no? Pero me decía una cosa mi profesor, y la tengo muy clara, que esto se hace por Dios, no por las personas. ¿Amo a las personas? Sí. ¿Me encanta mi iglesia? Os amo con locura. Pero aprendes que las personas a veces te decepcionan y a veces te alegran. Esa es la realidad. Y si pones tu esperanza en las personas, en lo bonito que es el desayuno, en lo bonito que es el local, pues el día que se caiga algo, tu fe se va a dañar. El día que no haya churros, yo me voy a decepcionar, seriamente. El día que las personas te fallen, tu fe va a quedar inestable. Pero cuando haces esto por Jesús, que es lo único que merece la pena, la cosa cambia. Empieza a tener sentido. Y pasa un poco igual con el mensaje que damos. Yo recuerdo, no debería contar esto, pero lo voy a contar. Ya luego saldré del bache como salgo. En el seminario parece ser que no tenían muy buenas expectativas de que yo fuese un buen predicador. Y me lo dijeron, me lo comunicaron algunos de los responsables, para no señalar a nadie. Porque yo no predicaba de la manera científica, expositiva, que hoy está de moda, que hay que predicar con esta técnica y tal. A mí me gusta contar historias, a mí me gusta hablar con la gente, entonces es lo que hago. Y es lo que hacía en el seminario y no he cambiado. O sea, y me negué y aprendí muchas cosas, pero de esa no quise irme por ahí, ¿no? Si soy buen predicador o no, no lo sé, la verdad. Seguro hay muchos mejores que yo y está bien, pero sé una cosa. Toda esta técnica, todo esto que se habla, es de los últimos 50, 70 años. Lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios es eterno. Me he propuesto no predicar cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo tengo muy claro que es para lo que estoy aquí. Y puede que te guste más, que te guste menos, lo siento. De verdad, no quiero ofender a nadie ni tengo interés en causar problemas, ¿no? Pero yo estoy aquí por Jesucristo. Si no, no merece la pena. Y yo predico por Jesucristo. Lo que puedan pensar de mí, tengo muchos defectos, ¿eh? Y hay veces que lo llevo mejor y hay veces que lo llevo peor, porque la gente te mira, claro. Vamos a ser realistas. Pero es que he aprendido eso, que la gente un día te alaba y al otro día te critica. No merece la pena. Cuando alguien me critica, pues tienes razón, hermano. Si es que a mí no me gustan todas las predicaciones, ¿por qué voy a pretender que a ti te gusten todas las mías? Y cuando les gusta, pues gloria a Dios, me alegra que Dios te haya hablado. Pero el centro tiene que ser Jesucristo. En el momento que me voy de ahí, ya es personal, ya es sobre mí, mi inseguridad, cómo lo hago, ahí mal. Pero cuando es sobre Jesucristo, pues que las personas lo reciban o no. Entonces, yo me acuerdo mucho, y os estoy contando 3 historias seguidas, pero bueno, yo me acuerdo mucho de esta historia que ya os conté, de una familia pudiente, cristiana, todos entendéis pudiente, ¿no? Con pelas, con plata. Entonces, una familia pudiente que queda más fino, cristiana, les costaba mucho tener un hijo y por fin la mujer se quedó embarazada y lo tuvo. Están tan contentos. Llamaron a todos sus amigos y contactos importantes para celebrar, lo juntaron en la casa y el bebé estaba en la cama de matrimonio y los papás pues lo presentaron y la gente dejaba el abrigo al pie de la cama, pero estaban tan ocupados por atender el catering, las personas de importancia que llegaban, saludarlos, que todo estuviese limpio y en orden, el servicio, están tan ocupados con eso que no se dieron cuenta de que la gente seguía llegando y dejaba sus chaquetas en la cama. ¿Qué pasó? Que hubo un momento que al bebé ya no se le veía y la gente siguió echando sus chaquetas en la cama. Está basado en hechos reales, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasó con el bebé? Se asfixió y se murió. Esta familia, que había tanto tiempo deseado un hijo, pobrecitos, ¿no? Se distrajeron con lo secundario y perdieron de vista lo importante. Y perdieron de vista al hijo. Y como resultado las cosas salieron mal. Y a nosotros nos puede pasar igual, nos podemos centrar en que la predicación sea perfecta, en que la alabanza, en que el local, el desayuno,
lo que sea, y perder de vista lo más importante, al Hijo, a Jesucristo. Y cuando vengan cosas a tu vida, si tu fundamento no es el Hijo, las cosas van a salir mal y se va a derrumbar. Y a mí me ha pasado, y me seguirá pasando, porque es un proceso en el que tenemos que trabajar. Poner a Cristo primero, poner a Cristo primero. Pon a Cristo primero, de verdad. Yo te comprendo, me hago partícipe de ti. Hay cosas que me importan tanto, cosas que me duelen, cosas que yo quisiera, que están en mi corazón. Pero he aprendido que cuando no pongo a Jesús delante, de verdad, las cosas salen mal. Pon a Jesús primero. Y eso es lo que estaba predicando el apóstol Pedro aquí. Estaba predicando, Jesús tiene que ir primero, tienes que mirar a la cruz. Y por supuesto, lo siguiente que dice Pedro es que tiene que haber hueco para el arrepentimiento y la corrección. Si yo miro a Jesús, si yo veo su obra, yo me daré cuenta rápidamente de que, efectivamente, que yo no soy todo lo que debiera ser, de que le he fallado muchas veces, tú y yo, y todos. Aquí te digo, hay muchas cosas que no sé de seguro que aquí todos le hemos fallado alguna vez. Y dice Pedro, y la manera de confrontar a estos judíos que estaban allí no es porque Pedro estuviese enfadado, es que es verdad. Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis por manos de impíos. O sea, no es que la hayáis crucificado vosotros con vuestras manos, pero la responsabilidad es vuestra. Por manos de impíos. Dice, a este Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Claro, yo creo que ninguno de ellos era consciente, y nosotros tampoco lo somos, de lo que estaba pasando aquí. Dios vino al mundo. El Espíritu Santo viene al mundo porque Dios quiere tener su presencia en nosotros. ¿Cómo funciona metafísicamente y de sustancia? Mira, no tengo ni idea. No sé cómo puede ser, es una locura. No sé cómo una vasija indigna como yo puede tener la presencia de Dios, no lo sé, pero pasa. Dios nos ama tanto, dice el pasaje, que envió a su Hijo unigénito, de manera que todo aquel que en él crea, seguro que lo sabéis, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es igual, el Hijo vino para salvarnos, Dios se encarnó, se hizo hombre, o sea, no es que solo vino, es que se hizo hombre. Tiene una frase Calvino, que yo no soy buen fan de Calvino, si me conocéis, pero esa frase, creo que fue de estas veces que vamos, dio en el clavo. Dice, solo así, siendo hombre, podría ser Emmanuel, Dios con nosotros. Sabéis que Emmanuel es el otro nombre, el título de Jesucristo, y quiere decir Dios con nosotros. Solo siendo completamente hombre, sufriendo, incluso probando la muerte como nosotros, podría ser uno con nosotros. Solo así podría ser Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, Dios viene para salvarnos. ¿Y cuál es la respuesta de la humanidad? Decidimos matarlo. Porque si lo matamos, nosotros seremos Dios. Claro, ellos no se estaban dando cuenta del razonamiento, ¿no? Eso es el pecado interno y uno no se da cuenta. Pero el razonamiento es ese. Si mato a Dios, si quito a Dios del medio, Nietzsche, Dios está muerto, ¿no? La famosa frase de Nietzsche. Si quito a Dios del medio, yo seré Dios. Haré lo que me dé la gana, no tendré que rendir cuentas a nadie. Se hará mi voluntad. Entonces a ellos y a mí no me interesa que el Hijo de Dios venga al mundo, porque si el Hijo de Dios viene al mundo y es verdad, yo tengo que cambiar y eso me aterra. Eso me aterra profundamente, yo no quiero cambiar. Entonces Dios vino al mundo y nosotros decidimos matarlo. Y no fueron solo ellos, fuimos tú y yo. Yo, cuando entré al seminario y empecé a entender mejor, estaba leyendo Mateo 27 y me partí a llorar. Nunca me había pasado sin leer un pasaje y partirme a llorar allí delante. Porque decían lo que allí estaban cuando hubo que elegir entre Barrabás y Cristo, crucifícale, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que decían, pero era verdad. Y si yo hubiese estado allí, yo no tengo motivos para pensar que yo hubiese hecho algo diferente. Yo hubiese hecho lo mismo. Yo hubiese decidido crucifícale. O hubiese sido como uno de los discípulos que salió corriendo. Me da igual, elijáis lo que elijáis. Entonces, no es que ninguno de nosotros aquí seamos malísimas personas ni asesinos en serie, si yo lo sé.
Si el pecado no funciona así, a veces sí. El pecado es mucho más sutil que eso. El pecado se basa en que cuando he tenido que elegir entre Dios y yo, me he elegido a mí. Ese es el rechazo de Dios. El pecado, la verdadera venida del pecado es el rechazo. Cuando yo quiero ser Dios, yo quiero buscar mis cosas, yo quiero buscar mi placer, yo quiero buscar mis objetivos. Entonces rechazo a Dios y me hago partícipe de aquella cruz. Y si no lo sabías, lo siento, no es que yo te quiera poner carga sobre ti, pero tú y yo somos responsables de aquella crucifixión. Cada vez que hemos rechazado a Dios, hemos crucificado al Hijo del Hombre. Y tenemos que pedir perdón. Y tenemos que aceptar que no somos tan buenos, ni tan nobles, ni tan orgullosos. Y tenemos que cambiar. Tenemos que dejar que aquel que está crucificado y se ha levantado, porque ya no está crucificado, ¿no? Ya ha resucitado, ese poder de Dios que levantó a Cristo entre los muertos, nos cambia a nosotros. Déjame decirte, la mayoría de gente no cree en Dios, no porque no sea posible todo lo que dice la Biblia. Si somos sinceros, todos hemos visto cosas que no sabemos explicar en nuestra vida. Dicen eso, claro, para autojustificarse, esos mecanismos, a lo mejor ni se dan cuenta, ¿no? De defensa y todo. Pero dicen eso porque si creyesen tendrían que cambiar. Y no queremos cambiar. Así que con razón lo que le dice Pedro a continuación en el versículo 37 al 40 dice: al oír esto, compungidos de corazón, aquellos judíos dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Yo no sé cómo está tu vida, ¿no? Yo no sé si has aceptado a Jesucristo hoy, yo no sé si en tu corazón es la prioridad o no. Yo he aceptado a Jesucristo, pero hay muchas veces que no es mi prioridad y me tengo que parar a replantear, ¿no? No lo sé. Pero quiero decirte que cuando no estamos con Jesús las cosas salen mal y que el que no tiene a Jesucristo pasa la eternidad alejado de Dios y sin vida eterna. Y a eso lo llamamos infierno. Y no lo digo porque te quiera meter miedo, no voy a seguir, de hecho, ahora haciendo una explicación sobre el infierno, pero necesitas a Jesús. Yo le necesito, en primer lugar. Y el tercer punto de esta iglesia es que es una iglesia que actúa. Dice el versículo 41, entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados y se dieron aquel día a la iglesia como 3.000 almas. ¡Wow! ¿Qué pasa? Qué increíble, ¿no? Pero ¿qué hace esta iglesia? En los versículos del 42 al 47, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día el número de ellos a los que debían ser salvos. Esta es la iglesia por excelencia. Esta es la iglesia a la que todos tenemos que mirar como referente en unos pocos versículos. El resto, pues bueno, es que es importante que lo entendamos, ¿no? Pero es de vital importancia el Espíritu Santo en Cristo. Pero así actuaba la iglesia que Dios quiere. ¿Cómo es la iglesia que Dios quiere? Así. Entonces, aquí hay contenido muy resumido, ¿verdad? Porque no tenemos el tiempo. Pero que hay contenido en estos pocos pasajes que la iglesia estaba haciendo bien, que nosotros podamos aprender. Bueno, ya vemos el resultado. Resultado excepcional, un resultado maravilloso. Y el Señor añadía cada día a los que debían de ser salvos. Porque era la iglesia de Dios. Se estaba haciendo el plan y la voluntad de Dios. Bueno, en primer lugar, adoración.
Hoy hemos hablado sobre adoración y la adoración es de vital importancia en la iglesia. No hablamos suficiente sobre la adoración. Si yo te preguntas ahora qué es la adoración, probablemente muchos, con la mejor de las intenciones, hablarían sobre la alabanza. La alabanza es adoración, pero no es toda nuestra adoración. Yo adoro cuando saco tiempo para Dios. Yo adoro cuando ayudo a otras personas en el nombre de Dios. Yo adoro cuando predico, porque estoy predicando para Dios. Yo adoro cuando diezmo, porque estoy haciéndome partícipe, que era lo que quería explicar, con mayor o menor acierto, me estoy haciendo partícipe de la obra de Dios. Entonces, todo lo que yo hago es adoración. Así que tengo que preguntarme si lo hago bien o lo hago mal, porque lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal para Dios. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué haces lo que haces? Es que me extiendo mucho en predicar por eso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué haces lo que haces? O simplemente lo hacemos. Vamos en piloto automático. ¿Hacemos lo que hacemos porque queremos traer gloria a Dios o hacemos lo que hacemos pensando en nuestro bien? Si yo soy sincero, muchas veces es pensando en mi bien. Pero mira, uno de los mayores problemas de la iglesia, que no de esta, ¿vale? Hablo de la iglesia en general, creo que es el protagonismo. Nos encanta ser protagonistas, nos encanta que nos miren, nos encanta que nos vean brillar. Y no nos damos cuenta de que cuando estamos haciendo eso le estamos robando la gloria a Dios. Pero algunos de los peores líderes que yo he visto, que a mí me han dejado peor impronta de verdad, y una vez tuve uno que yo le dije al Señor, Señor, yo quiero ser humilde y todo eso, pero lo único que puedo aprender de él es lo que no quiero ser. Qué triste. No, qué tristísimo, que es así. Y a día de hoy lo sigo pensando, o sea, le perdono y todo, pero lo veo y digo, ay, Señor, líbrame. Porque quería ser un showman, quería que lo viesen, quería hablar solo él. No podemos ser así. Yo he llegado a un punto, con los años me queda mucho por aprender y por supuesto cambia según la época. A veces luchamos más con ello, a veces menos. Pero yo llego a un punto que a mí, hablar o no hablar, cuando yo tenía 19 años, empecé con el pastor Armando me ponía delante para que yo diese la bienvenida al culto, pues sí, me encantaba y me veían y voy a pensar que bien lo hago para que yo quede bien. ¿Sabes lo que oro ahora? Porque lo he aprendido con los años. ¿Por qué me ponía nervioso? Yo me ponía nervioso para predicar. ¿Por qué? ¿Porque Dios no me va a respaldar? ¿Porque me puedo equivocar? No, era porque si me equivoco el que queda mal soy yo. Por eso me ponía nervioso. Pero llegué a un punto que empecé a orar, Señor, pues si tú quieres que sea humillado, que sea humillado. Por tanto es que tú te quedes gloria, no me pongo nervioso. Desde entonces, yo predico, a lo mejor luego me juzgas, te enfadas y yo estoy tan tranquilo. Con el Señor tienes tú que hablar. Tendré muchos otros defectos, ¿vale? Pero yo que me veas, que ay, que mira, que veas qué viene a hacer, a mí, que me importa poco, de verdad. Así que la adoración tiene que ser para Dios en la iglesia, tenemos que ser una iglesia que adora constantemente. La enseñanza. Voy a ser más breve, venga. Primero, dice enseñanza, pero no dice la enseñanza solo, dice la enseñanza, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. De los apóstoles. De que sabes el texto, venga. De los apóstoles. ¿Qué quiere decir de los apóstoles? Pues varias cosas. Primero, que era la enseñanza que les había legado Jesús. Entonces, una enseñanza fiel a las Escrituras, una enseñanza fiel a Dios. Segundo, una enseñanza sencilla, porque yo no pienso en Jesús predicando grandes cosas complicadas teológicas, sino queriendo llegar al corazón de las personas, ¿no? Y tercero, una enseñanza que respeta el liderazgo. Fíjate, esto se pasa desapercibido, la enseñanza de los apóstoles. Es decir, en la iglesia había que respetar a los apóstoles. Y ese es uno de los problemas también que podemos ver en la iglesia, que a veces la gente hace cosas porque quiere usurpar puestos. Hablo en general, ¿vale? No hablo de nuevas personas. Pero sí, que quieren llegar a ser, que quieren que los miren, tener responsabilidad. Un poquito lo de que hizo Absalón, el hijo de David. No sé si sabéis que Absalón, segunda de Samuel 15 está. Se sentaba a las puertas de la ciudad y cuando alguien iba a traer un problema al rey, a su padre, decía, no, no, cuéntamelo a mí, cuéntamelo. Y le escuchaba y le decía, oh, tienes razón, pobrecito. Si yo fuese el juez, yo te haría tanto bien. O sea, no el rey, yo. ¿Ah? Y dice,
y Absalón se robó el corazón de los hombres de Israel. Y hay algunos en la iglesia que vienen, yo creo que ni se dan cuenta, porque son todos esos motivos internos, pero se quieren robar el corazón tuyo. No, si yo fuese el líder, no hagas caso a Tiago, no hagas caso a David, no hagas caso a Kevin. Si fuese yo te haría tanta justicia, yo diría, yo predicaría mejor. Mira, tururú. A los payasos hay que frenarlos en seco. Por eso, yo que soy profeta, ya te digo que eso puede pasar. Que puede venir un listo que quiere, ay, yo haría, yo diría, yo... Acuérdate de lo que te digo, por favor. Si Dios ha traído a la iglesia hasta aquí, Dios ha puesto líderes y Dios te ha cuidado, pues también hay que respetar y honrar eso, ¿vale? Yo una vez dije que sí, grado en teología y todo lo que quieran, pero cuando Dwight, que tiene más experiencia que yo, para mí es un referente, habla, yo me callo. Yo no soy el ejemplo de muchas cosas, pero eso lo cumplo. Cuando él habla, yo me callo. Entonces, eso. Oración. No, perdón, comunión. Me ha saltado. Yo creo que es uno de los puntos en los que mejor estamos en la iglesia, ¿no? Pero dice Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tengáis amor los unos por los otros. La comunión en la iglesia es súper importante, aunque las personas no piensen como nosotros, aunque me entiendes, pero es importante que amemos, que no seamos orgullosos, que respetemos, que compartamos, que evitemos el conflicto, porque eso da un testimonio de que lo que de verdad está pasando aquí es de Dios y no nuestro. Oración. Una vez un ateo dijo que no creía porque los cristianos, diciendo que la Biblia es la palabra de Dios, no la leían nunca. Porque creyendo que existían los milagros, nunca los pedían. Y porque creyendo que la oración tenía poder, nunca se levantaban para orar. Pues no le puedo quitar la razón. Lo siento. A lo mejor es que lo tenemos que hacer mejor. No significa que no sea verdad. Todas esas cosas son verdad. Pero nosotros a veces no damos testimonio de ellas. Y yo una de las cosas que más he luchado desde que me convertí es por llevar una vida de oración mejor, porque me cuesta mucho. Te soy sincero, me cuesta mucho. Yo en la Biblia a lo mejor soy muy fuerte, estudio mucha Biblia, todos los días leo y estudio la Biblia sin falta desde hace años, la oración me cuesta más. Esa es una realidad. Entonces, te estás obligando a orar, y obligar suena muy feo, pero es que hay que hacerlo. ¿Y por qué estás orando cuando estás orando? Porque si solo oras por ti, Señor, mira que tengo este problema, Señor, mira que me des, Señor, mira que te pido, pues a lo mejor el enfoque de la oración tampoco es el que debe ser. Hay que orar por la voluntad de Dios. Evangelismo. Me dijo otra vez un gran pastor y amigo, los cristianos vivimos predicando que el infierno existe, pero como si no lo creyésemos de verdad, porque no nos importa que la gente vaya a él. Y vivimos diciendo que el cielo existe, pero nos comportamos como si no, porque nunca queremos irnos. Tenía razón. Si de verdad creemos que esas cosas existen, tenemos que empezar a preocuparnos más de compartir con la gente. Mira, yo no es que sea un evangelista nato ni nada, pero hoy al que me trajo al Uber lo invité a la iglesia. Le dije, cuando quieras te vienes. Y ya está, si no hace falta mucho más. Somos una iglesia, tal, y mira, cuando quieras. Ya está. Y a lo mejor Dios mueve el corazón y lo usa. Y servicio al mundo. Servicio al mundo. Esta iglesia, de la primera iglesia primitiva, se destacaba porque hacían obra a los huérfanos y a las viudas que todos los demás atendían. Como consecuencia, todo el mundo conoció la iglesia de Jerusalén. Era una iglesia impactante. Entonces, claro, una vez a mí me preguntaron qué tenía diferente el evangelismo que hacíamos nosotros de otras iglesias, que para apoyarlo, que no sé qué. Y dije, ¿sabes la diferencia? Muy clara, en el campamento de baloncesto se lo dije. Le dije que el resto de iglesias hacen esto para sus niños, para los de dentro de su iglesia, pero nosotros lo estamos haciendo para la comunidad. Y a mí me da mucho gozo cuando uno de los papás de aquí de Legazpi van caminando por la calle y conocen a uno de nosotros y lo saludan. Eso es que estamos haciendo las cosas bien. Y eso está bien hecho. No la iglesia encerrada en sí misma, sino la iglesia para el mundo. Eso marca una diferencia. Y tenemos que seguir así. No, sí, mira, nuestro local, muy contento, muy bonito, pero los perdidos que se sigan perdiendo fuera. Que nos molestan, nos dan trabajo. Eso no puede ser.
servicio al mundo. Entonces vemos en esta iglesia que lo que marcó una diferencia es que actuaba siguiendo la voluntad de Dios y los principales ministerios o acciones que hacían eran adoración, enseñanza, comunión, oración, evangelización y servicio al mundo. ¿Cómo podríamos nosotros crecer en eso? Es un desafío, ¿no? que dejo para que tengamos en mente como iglesia, porque el resultado fue que la iglesia seguía siendo lo que Dios quería y que se añadían cada día los que habían de ser salvos. Ojalá tengamos eso nosotros. Conclusión. La iglesia de Hechos era lo que Dios quería de ella porque estaba dirigida por el Espíritu Santo, porque tenía a Cristo como fundamento y porque actuaba conforme a lo que agrada a Dios. Sé que he predicado mucho a tan poca cosa, pero es que hacer todo eso es costoso. Ser esa iglesia no es fácil. Pero hermanos, el día que perdamos de vista la utopía nos conformaremos con cualquier cosa. Y yo no quiero conformarme. Va en contra de mi carácter, de hecho. Entonces, esta iglesia, como resultado de todo esto, llegó a ser relevante. ¿Sabes que esa es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón que últimamente es como un sueño, ¿no? Para mí y para la iglesia. Yo quiero ser relevante. Yo quiero que la iglesia sea relevante. Es que qué bien suena. Pero no relevante en el sentido orgulloso de, ay, mira, qué importante me siento. Mi definición de relevante es esta. Que el sitio en el que estás es mejor porque tú estás ahí. Eso era lo que estaba pasando con la iglesia de Hechos. Y si el sitio en el que tú estás, tu familia, tu trabajo, hoy aquí, no es mejor porque tú estás allí, a lo mejor tienes que plantearte si estás siendo relevante. Hay muchas iglesias que dicen, mira, iglesia bautista, 150 años en el mismo sitio, el cartel, los bancos, el púlpito de madera que talló el hermano, me lo voy a inventar, Casiodoro, que era orfebre y carpintero, y sí, la Biblia, tradición, esta Biblia tiene 50 años, lleva en el púlpito, somos muy importantes. Chico, pero tus vecinos de enfrente no saben que aquí hay una iglesia evangélica. A la gente de enfrente le preguntan qué soy, bueno, no lo sé. No soy relevantes. Y lo siento y me duele y no quiero criticar a ninguna iglesia, pero no son relevantes. A mí me gustaría de todo corazón que Nueva Esperanza fuese una iglesia relevante y que tú seas una persona relevante, que no te conformes, que vivas todo lo que la obra de Dios tiene para ofrecer. Entonces, voy a terminar orando, que ya os he dado bastante hoy. Tenéis para toda la semana para pensar. Y quiero invitarte a que si hay uno de estos aspectos, ¿no?, que te tocan de una manera especial, bien sea que quieras recibir el Espíritu Santo, o simplemente quieres ponerte bien con Él, ¿no?, porque a veces como que no le hacemos mucho caso. Que sea que quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque nunca lo has hecho, o que estás luchando con una de estas áreas de adoración, de oración y todo, y quieres pedirle a Dios que te ayude en ello, pues te invito a que te pongas de pie conmigo mientras oro y vamos a pedirle a Dios a entregarle eso. Señor Dios y Padre, venimos delante de ti y tú sabes, Señor, que yo dejo mucho que desear. Tú sabes que yo tengo el sueño de ser relevante, pero todo lo demás en mí falla. Tú sabes que yo quiero que tú seas glorificado y quiero que esta familia preciosa siga creciendo, Señor, cerca de ti, agradándote. Pero yo no tengo las respuestas, Señor. Ni quiero que la iglesia sea lo que yo quiero que sea lo que quieres tú. Y cada uno de los que estamos aquí hoy, Señor, venimos delante de ti. Y si hay una persona que está luchando con eso, no soy lo que debería ser, pero quiero serlo, pues le invito a que se levante y pide conmigo, que no pasa nada, que nadie te va a mirar ni nada. Señor, yo te entrego lo que soy y te pido, Señor, que tú me ayudes a hacer por tu gracia lo que a ti te agrada. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que nos llenes a cada uno de los que estamos aquí del Espíritu Santo. Y si alguien no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y quiere hacerlo ahora, Señor, pues yo te pido que tú llenes su corazón, que le ayudes a mirar a la cruz y a la resurrección, a todo lo que tú has hecho por Él, perdonándolo, amándolo, que Él es o ella, Señor, acepto delante de ti y tú lo recibes y le des salvación en este momento, Padre.
Te pido que como iglesia nos ayudes a mirar esta medida de la iglesia primitiva y nos ayudes a ser cambiados y a ser la iglesia que tú quieres, Señor. Ayúdanos a hacer todas estas cosas. Y si he perdonado demasiado largo, perdóname. Y yo te pido que a pesar de mí, de mi inutilidad, pues tú en cada persona aquí pongas en su corazón lo que tú quieres decirle, Señor, o una parte de ello. Nos entregamos a ti y te pedimos de tu salvación y bendición sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser quien quieres que seamos. Amén.